Hola, bienvenidos a la entrevista con Emilio Parrini. Hoy, tenemos el placer de conversar con el diputado republicano, Agustín Romero. Agustín Matías Romero Leiva, nació en Santiago de Chile, el 3 de enero de 1975. Es abogado y político chileno. Militante del Partido Republicano. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo Alemán de Santiago. Luego estudió Derecho en la Universidad Gabriela Mistral, titulándose como abogado en el año 2000. Complementó su formación con un posgrado en Derecho del Medio Ambiente y Mercado en la Universidad de Castilla-La Mancha, el año 2003. En 2004 realizó un curso de Administración de Recursos Humanos en la Universidad de Chile. Posteriormente, cursó diplomados en Reforma Procesal Penal en el año 2007 y en Derecho del Trabajo en 2009, ambos impartidos por la Universidad Alberto Hurtado. Desde marzo de 2022, se desempeña como diputado de la República. Representa al distrito número 8 de la región metropolitana de Santiago, para el periodo legislativo 2022 a 2026. En el ámbito laboral, ha trabajado como abogado en diversas instituciones de salud, entre ellas Consorcio Frevac, ISAPRE Consalud, Megasalud y Clínica Bicentenario. Entre los años 2016 y 2021, fue director jurídico de la Municipalidad de Santiago durante la administración del alcalde Felipe Alessandro. Señoras y señores, en la entrevista de Emilio Parrini, hoy nos acompaña el diputado Agustín Romero. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al Monedero Lleno. Buenos días, don Emilio. Un gusto poder estar con usted y con la gente que lo sigue. Pues, oiga, está algo más peinado, algo más peinado así en el video que acá. Es que yo creo que el viento que lo tiene allá lo está peinando de diferente moda. Así es, pues acá hay un viento bien fuerte, así que ojalá que siga esta transmisión lo más normal posible. No te De saques todas maneras, chilito nomás. vamos a tratar. Diputado, me gustaría entrar en materia con un par de situaciones que han impactado a la opinión pública, que obviamente usted tiene bastante conocimiento al respecto. El 20 de mayo, la Contraloría de Chile reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. El escándalo expuso graves fallas en el control y fiscalización del sistema, generando indagación ciudadana y presiones políticas para sancionar a estos responsables. Yo sé que usted, como miembro de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, el proyecto que pone fin al fraude de licencias médicas falsas lo tuvo bastante ocupado. ¿Nos podría contar en qué está este proyecto y qué le parece el informe emitido por la Contralora General de la República? Bueno, hemos quedado todos bastante molestos, más que nada, yo diría muy frustrados y con mucha rabia respecto a las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, que finalmente lo único que hace es poner en evidencia algo que todos sabíamos, ¿ya? A ver, yo desde que llegué al Congreso he dicho permanentemente que uno de los temas que está, que yo digo así, hunde sangre al sistema de salud es el pago de las licencias médicas, ¿ya? Y para que las personas entiendan un poco, existen dos formas del financiamiento de las licencias médicas, dependiendo del sistema de aseguramiento en el que te encuentres como afiliado. En el caso del seguro privado, de la ISAPRE, la licencia médica se financia en el fondo con las cotizaciones del sistema, ¿ya? Es un sistema cerrado y que por lo tanto el uso de la licencia y el gasto, digamos, se encapsula entre todos los cotizantes y ahí se produce lo que le encanta a la izquierda decir, se produce esta solidaridad, ¿ya? Pues entre todos mantenemos este sistema. Pero en el caso del público, ¿ya? En el caso del público, la licencia médica se financia con una parte de la cotización y el resto se financia completo con fondos generales de la nación. Es decir, con los impuestos que paga tanto el afiliado ISAPRE como el que no es, como el afiliado FONASA. Y por lo tanto, en el caso del seguro público, FONASA, el Estado suplementa cuando tiene que gastar en licencias médicas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El incentivo. Obviamente que en el sistema privado hay un incentivo por fiscalizar
Y ahí ocurre muchas veces que las personas que estamos en el sistema privado, si usan licencia médica, te tocan el timbre, alguien te llama, ¿dónde se encuentra? Va una persona de la ISAPRE a visitarlo, porque se supone que en la licencia médica se establece un lugar donde se realiza el reposo. Son muy excepcionales aquellas licencias médicas en que te permitan viajar o hacer una vida muy normal, porque en términos generales el reposo médico, o sea, suspender una relación laboral mientras tú estás trabajando, en el fondo te puedes ir para la casa, supone que tú tienes que descansar para recuperarte y volver lo más rápido posible a trabajar. Entonces te fiscalizan, pero en el caso de FONASA nadie te fiscaliza. Y esto es evidente. Entonces existe, por así decirlo, un ecosistema en el cual es mucho más fácil pedir una licencia en FONASA porque total, nadie te va a ir a mirar, nadie te fiscaliza, nadie te llama. Las fiscalizaciones son muy ex post, son cuando las cosas son demasiado evidentes. Entonces, esto se ha venido dando desde siempre. Y los datos son bastante claros. El fondo, un tercio de las licencias médicas son privadas y el resto son todos, por ejemplo, públicos. Y en general también el gasto o la cantidad de licencias médicas que hay en el sistema privado son muchísimo menores que las que hay en el sistema público, porque el sistema privado se tiene que cuidar. Pero el sistema público aparentemente no hay que cuidarlo, porque total la plata aparece por el aire. Y si nos falta, o vamos a una reforma tributaria, o hacemos cosas de seguir inyectando, gastando más para un sistema que no se protege, que no protege a los chilenos al final. Eso, en verdad, es un poco cómo funciona esta mecánica. Y lo que tratamos de hacer con esta última ley, que es una ley que en el fondo ya fue evidente, imagínense, yo les voy a decir, esto es una ley del presidente Piñera, ¿ya? No es una ley del presidente Boric, estas cosas no están en el programa de Boric, en el programa de Boric estaban otras cosas, terminar con la ISAP, la AFP, que no hubiera pitutos, todas esas cosas que no se hicieron, claro. Esta ley venía de Piñera y se encontraron con esta situación, que en realidad hoy día se está gastando fondos importantes de recursos. Venía escuchando en la mañana, claro, yo siempre me confundo con las cifras, pero estamos hablando de más o menos un punto del PIB de Chile, 3.000 millones de dólares más o menos, lo que se gasta en licencia médica. Y eso es una brutalidad, o sea, es mucha plata, ¿ya? Con eso podríamos financiar pensiones, o sea, es mucho. Ahora, nosotros sabemos bien que hay personas que efectivamente tienen que tener reposo, pero el problema es que hoy día, la verdad, las cosas que están pagando justos por pecadores están muy en peligro este derecho. Y se tramitó finalmente esta ley que lo que hace en realidad tiene 4 ejes. Un eje de fortalecimiento del COMPIN, establecer las conductas abusivas, señalar sanciones muy fuertes respecto de los médicos emisores de licencias médicas, incluso la suspensión de la profesión, multas de 600 UTM, o sea, es bastante fuerte, y también un tipo penal para todo. Y yo había propuesto, también en esa misma ley, la posibilidad de que los trabajadores fueran despedidos por incumplimiento grave de la obligación del contrato al no respetar estos reposos. Pero obviamente que la izquierda ahí, la CUDA, no se metieron todas, hasta el Ministerio del Trabajo, la ministra Jara mandó un abogado para votar esa indicación y finalmente no prosperó. Pero hoy día yo creo que estamos contestes que, por un lado, tenemos que atacar a quien emite, pero también tenemos que atacar a quien pide, que en este caso son los inescrupulosos que abusan del sistema. Con respecto a la misión de la Contraloría General de la República, obviamente que es fiscalizar el uso de los recursos públicos, controlar la legalidad en los actos del Estado y promover la gestión eficiente y transparente y proba en el beneficio de la ciudadanía, obviamente. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que ha hecho Dorothy Pérez al mando de la Contraloría General de la República? Y si cree usted que la institución cuenta con todas las herramientas necesarias para seguir fiscalizando en un sistema que a todas luces presenta graves niveles de corrupción. A ver, yo creo que el trabajo que ha hecho la Contraloría General es muy valorable. O sea, digamos las cosas como son. Logró poner en evidencia algo que era absurdo. Todos sabíamos que existen personas que utilizan licencias médicas de manera inescrupulosa. Y lo que hoy día logró, demostrando que una persona que se encuentra con reposo no puede estar viajando al extranjero, se hace tan evidente que hoy día lo que toca prácticamente es aplicar los principios que se encuentran en el Estatuto Administrativo respecto a los funcionarios públicos. Es decir, la falta de probidad y la destitución de estas personas si no logran comprobar que lo hicieron por alguna causa justificada, que en realidad debería ser, pero prácticamente la mínima expresión. Porque alguien que le pidan hacer un reposo en el Caribe me parece, pero es prácticamente inverosímil. Entonces, logró demostrar
que hoy día existe lo que nosotros veníamos diciendo como los republicanos hace mucho tiempo, que hay un mal gasto, hay una grasa, hay, por así decirlo, se están yendo los recursos públicos por muchos lados y lamentablemente no le están llegando a la gente para solucionar sus urgencias sociales. Entonces, yo le quiero decir que valoro lo que está haciendo la Contraloría y a algunos puede gustar o no puede gustar, puede incomodar o no puede incomodar, pero yo creo que lo importante acá es que efectivamente la sociedad entienda que hay alguien que está controlando, hay alguien que está mirando. Lamentablemente, no son los controles que tiene el gobierno, pero sí hay un organismo que tiene más de 100 años prácticamente, o va a cumplir 100 años luego, yo creo, debería estar prácticamente por cumplir los 100 años, que es esta Contraloría General de la República, que es única en el continente en cuanto a sus atribuciones, que no solamente la auditoría administrativa, sino que también estos puntos de derecho. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos en este minuto, dentro de la institucionalidad, al menos un órgano que todavía hace su trabajo independiente de los colores políticos y le toca a todo el mundo por igual, digamos. ¿Cómo podríamos ayudar, cómo podríamos implementar un servicio para proteger, para desarrollar más eficiencia en el trabajo que está haciendo la Contralora en estos momentos? Que la verdad sea dicha, no se había visto antes. Sí, yo creo que efectivamente esta Contralora está teniendo un sello técnico más allá del sello Político. mediático, no mediático, porque mire, el otro Contralor tenía una cosa que era muy mediática y hacía unos dictámenes que eran bastante rimbombantes y muy antijurídicos. O sea, yo recuerdo un dictamen que estableció la obligación de contratar personas honorarias a los servicios públicos y eso era contrario a la ley, la confianza legítima, que es todo un sistema que él inventó para poder darle estabilidad a los funcionarios a contratas. O sea, son cuestiones que realmente violaban la ley. Yo muchas veces, y esto lo confieso, yo muchas veces dentro de mi partido hablé de la posibilidad de irnos de acusación constitucional contra el Contralor porque efectivamente estaba extralimitándose en sus funciones por mucho. Los centros de pensamiento relacionados con municipios, por ejemplo, que tienen recursos muy acotados y están muy regulados, todos estos dictámenes que obligan a contratar gente se saltaban normas expresas del estatuto administrativo, del estatuto funcional. Entonces, obviamente que cuando nosotros hacemos un cambio a una persona que lo que está haciendo es poner el foco en temas de gestión. O sea, aquí lo que hizo fue algo muy... Usted se refiere a Jorge Bermúdez, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente Jorge Bermúdez en ese sentido, claro, tuvo cosas positivas, pero en realidad su gestión no se enmarcó en lo que estamos viendo hoy día en temas de gestión, sino que muchas veces muchos dictámenes fueron, a mi juicio, lo quiero decir sinceramente, antijurídicos, contrarios a normas expresas. Él se metió, por ejemplo, a revisar constitucionalidad de cosas, hay dictámenes que son bastante tirados a las mechas, entonces yo creo que hoy día la llegada de Oroti Pérez ha demostrado que tú te puedes centrar en los temas técnicos y también, obviamente, prestigiar a tu servicio, ¿no? Pero este otro señor yo creo que era bastante mediático. Pero hablemos del futuro. Lo que está haciendo el Contralor actual, de verdad, me parece que es muy positivo para Chile, ¿ya? Y creo que nosotros como parlamentarios lo que tenemos que hacer ahora es nuestra parte. La Contraloría General de la República hace una fiscalización a los actos de gobierno, ¿ya? Y nosotros nos corresponde hacer una fiscalización a los actos del gobierno, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que en el caso mío de la bancada republicana, hemos sido tremendamente celosos en esa fiscalización, especialmente con las acusaciones constitucionales que hemos presentado, porque todas tienen fundamento en gestión. La acusación al ministro Montes, la acusación a la ministra, ¿cómo se llama? Isquiasiche, al ministro Jackson, todas han tenido por ejemplo, y la última, el delegado presidencial, si el delegado presidencial es el que autoriza los eventos, y con su autorización, una autorización que la hizo contraria a la reglamentación vigente, se desarrolló un espectáculo en que murieron 2 personas. Eso en Inglaterra no pasa por 9 mil, esas cosas no pasan allá. Pero acá, claro, pero pasó un tiempo, pero hoy día la autoridad se tomó el tema en serio, no como acá. No como acá. Acá en Chile están entregadas esas atribuciones, pero resulta que hoy día el delegado, parte de su defensa era decir, no, es que yo no tengo responsabilidad porque ahora hay un Ministerio de Seguridad. Miren, esas son las defensas. Yo en Inglaterra no creo que vea eso. No. ¿Ah? Eso no se ve. Ahí la gente asume y se toma en serio su trabajo. Aquí no. Aquí, si eres amigo del presidente, te puedes quedar acá mucho tiempo y no te va a pasar nada.
¿Para qué hablemos después vamos a hablar de las cosas presupuestarias, donde ahí están todos enquistados los amigos del presidente? Pero lo que le quiero decir es que finalmente nosotros nos corresponde ahora, como Congreso Nacional, comenzar a pedir los informes, comenzar a pedir ejecución presupuestaria. Todos los años se aprueban los presupuestos con malos datos, con cifras malas, con mentiras. Entonces, obviamente, que frente a esa situación, a un gobierno que en realidad yo creo que este gobierno rompió el molde para hacer lo malo, evidentemente que tenemos que tomarnos este tema en serio para que de una vez por todas, por ejemplo, ya lo hicimos en la reforma recién de la ley 20.585, donde se endurecen las penas a los emisores, y nosotros ahora, por ejemplo, en este caso particular de licencias médicas, nosotros comencemos a perseguir a los trabajadores y funcionarios que usan mal y que usan fraudulentamente este beneficio. Muchos trabajadores lo necesitan y ahí tenemos que cuidarlo entre todos. Diputado, usted también trabajó en el sector privado, en materia de salud quiero hablar, desempeñándose en cargos como fiscal en ISAPRE de Consalud, Mega Salud, fue fiscal de la clínica Bicentenario, gerente legal de empresa siempre he sido abogado y he estado en eso, digamos. Y efectivamente ahí trabajé hasta que me fui a trabajar con Felipe Alessandri a la Municipalidad de Santiago. La pregunta va dirigida a cómo afecta al sector privado, porque hablamos de lo que pasa en el sector público, cómo afecta al sector privado, particularmente a las empresas empleadoras también y a las ISAPRES, el creciente problema de las licencias médicas falsas. Se trata de una práctica que, si bien no es nueva, ha aumentado exponencialmente en los últimos años. A ver, en el sector privado hay una diferencia. En el sector privado la licencia no la paga el empleador, ¿ya? La paga el sistema. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, claro, el empleador pierde un recurso humano, pero obviamente que el peso económico no le corresponde, no le llega a él. Ahora, naturalmente, que una persona que se encuentra con licencia médica por mucho tiempo y dependiendo de la función que realiza, produce un problema en la productividad o afecta de una u otra manera la necesaria, el trabajo que realiza un empleador. Por lo tanto, tampoco una cosa que sea tan inocua. Ahora, yo lo explicaba recién, que tratándose de personas que están bajo el aseguramiento privado de ISAPRE, ese mal uso evidentemente que encarece el mismo sistema y por lo tanto los años siguientes el costo de licencias médicas va en los cálculos que hace la ISAPRE para subir los planes, ¿ya? Y aquí queramos o no, ya pueden haber anteriormente haber sido fraudulentos, lo que usted quiera, o frescos, sinvergüenza, subían mucho los planes, da lo mismo, pero un elemento cierto que tienen que considerar es el costo técnico que significa el uso de las licencias médicas de toda la cartera, completa, sin discriminar entre unos y otros. Y eso obviamente que afecta, ¿ya? Pero también, como le vuelvo a decir, la productividad de las compañías se ve tremendamente resentida cuando tienes personas que se encuentran con mucho tiempo en licencia médica. Acuérdate también que la licencia médica le otorga al trabajador la posibilidad de que no sea despedido, ¿ya? Se produce un cierto fuero mientras el trabajador esté con licencia médica, que a mí me parece bien. O sea, antiguamente un trabajador que se enfermaba, probablemente en la época de la revolución industrial, lo echaban para la casa y se la arreglara solo. El tiempo ha ido mejorando los derechos laborales de manera tal de hoy día tener una regulación que dé la tranquilidad al trabajador, que se pueda mejorar y que pueda volver a su trabajo. Pero hoy día hay gente que está utilizando mal eso y por lo tanto tenemos que combatirlo fuertemente en esa arista que yo digo que falta todavía regular. Lo quiero llevar no muy lejos, porque esto pasó la semana pasada, quiero llevarlo 2 semanas atrás, cuando seguíamos en shock con todo lo que se sabe en el caso Fundaciones. El caso Fundaciones estalló el año 2023, expuso presuntos traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones vinculadas a militantes o cercanos al gobierno del presidente Boric, como la misma ex primera dama Irina Caramaro, su íntimo amigo Giorgio Jackson, ex ministro también, Catalina Pérez, diputada, Carlos Contreras, Daniel Andrade, Sebastián de Polio, Javiera Martínez, Cristian Fernández, Miguel. La lista es larga. Los compañeros curso. Sí. La lista de la fiesta, la lista de la entrada a la fiesta. Considerando
que una de las promesas centrales de la campaña del presidente Boris fue la probidad, la transparencia y el combate frontal a la corrupción. ¿Cuál es su impresión sobre este escándalo y el impacto que ha tenido en la credibilidad del gobierno y en la confianza ciudadana también de las instituciones públicas? A ver, yo creo que efectivamente este gobierno que se erigió como sobre un pedestal con una moral superior ha quedado de manifiesto que no era tal, que venían con iguales o peores prácticas que los peores gobiernos corruptos que hemos tenido en Chile. Y en ese sentido, y en el mundo, porque finalmente lo que ellos están haciendo es un mecanismo que lo copiaron de España. Aquí esto no es una cosa que se le haya ocurrido porque no son muy inteligentes tampoco. ¿Ya? Entonces, esta cuestión la aprendieron afuera, la aprendieron en España, donde este famoso político español muy valorado por las mujeres, Íñigo Errejón, ¿ah? Hoy día perseguido por abusar. Esto es como una peste que tienen ellos. Estos izquierdosos les gusta, son bien machitos para hablar por Twitter, pero son bien, no voy a decir la palabra fea, con las mujeres para tratarlas mal, para abusar de ellas, pero en fin. Ahí este caballero les enseñó cómo armar este negocio. Y yo creo que ellos en su fuero interno, fíjate Emilio, yo creo que ellos no sienten que estén haciendo algo malo. Ellos están haciendo algo por el bien de la sociedad, ¿ya? Porque ellos tienen un afán redentor. Ellos vienen a salvar a los pobres de estos ricos aprovechadores, ¿te fijas? Entonces, ellos te dicen qué consumir, cuánto trabajar, dónde trabajar, en qué condiciones trabajar, qué comer. Normalmente son todos veganos y te obligan, porque a mí es lo mismo que alguien sea vegano. Yo lo conozco, tengo muchos amigos veganos, amigas veganas, vegetarianos, pero no andan con la tontera imponiendo sus temas a los demás. Entonces, en general, ellos vienen con como esa impronta redentora, ¿ya? Entonces, ellos no creo que piensen que estén haciendo algo mal, por el contrario, o sea, cuando uno lee las transcripciones de algunos chats del caso Democracia Viva, donde hablaban de que tenemos que ir a hacer las charlas a las poblaciones, para hablar, porque no era charlas para enseñarles a salir de la pobreza, sino que eran charlas para hablar del plebiscito, para votar a prueba, ¿te fijas? Era eso lo que ellos iban a hablar. Iban a politiquear, a dar sus ideas, estas ideas novedosas, que tienen obviamente a todos los países donde son gobernados en condiciones paupérrimas, digamos, porque no conozco ni un país gobernado con las ideas de ellos que esté boyante, ni uno. Todos los países que han salido del desarrollo han pasado por bajos y después, una vez que logran estabilizarse, comienzan a crecer y a mejorar las cosas. Bueno, Chile iba así para arriba, pero es que desde que llegaron estas ideas, más que nada porque llegaron al gobierno ahora a mostrar realmente lo ineptos que son y el desastre que son, pero las ideas de ellos comenzaron con Bachelet 1, o sea, con Bachelet 2. Y ahí comenzó el declive espantoso, bueno, Bachelet 1 en el Ministerio de Educación. Y ahí comenzó esta debacle de este país y empezó a caer, que esperemos que podamos recuperarlo. Pero como le digo, esta gente no siente que haga algo malo. Entonces, cuando uno los ve hablar y todavía caminan como esos cardenales que entraron al cónclave, que les dan el beso en la mano, como que levitan. Tú los ves en el Congreso como que andan así. Y rodeados de gente como que los adula y gente muy rara, gente como con pieles, con cuestiones como con plumas. Son muy extraños estos tipos. Pero ellos creen que están haciendo una cuestión que la historia los va a recordar como los redentores de Chile. Entonces, ellos no sienten que hagan algo malo, todo lo contrario. Aparte que hay una cuestión de fondo. Fíjense usted, Emilio, que la plata en general se obtiene de impuestos, así se financia el Estado, y los que pagan más impuestos son las empresas, la gente que tiene más plata, o sea, en términos prácticos, entonces ponen más impuestos, y por lo tanto, claro, yo al final hago una redención de esto. Reparto esta plata oscura, sucia, que le sacamos a los ricos y se la entregamos a los pobres, así como un tipo Robin Hood, ¿me entiendes? Entonces ellos sienten, estoy seguro que sienten eso, y por lo tanto, cuando tú les preguntas, pero no te das cuenta de lo que hiciste, de que hayas entregado plata a una fundación, que hayas usado para hacer charlas, para hacer esto, ellos no ven mal, todo lo contrario. O sea, eso es lo que había que hacer. Había que ir a conversar con la gente para mostrarle que los que están equivocados son los que quieren un Estado donde la familia sea el núcleo fundamental, un Estado donde tengamos una sola nación, un Estado donde
los padres tengan el derecho preferente a criar a sus hijos. Eso está malo. Lo que está bueno es lo de ellos, donde sea el Estado el que diga que estudie, donde sea el Estado el que diga que produzca, que coma, donde sea el Estado el que reconozca distintas culturas y por lo tanto cada uno se manda como quiere y hace lo que quiere. Eso es lo que querían ellos. La bandera negra, hacer un nuevo himno, una nueva bandera. Esas son las cosas. Mira, había una calle, me acuerdo, perdón, que a veces me vuelo, pero había una tipa que en la Convención Constitucional hablaba de volver a los soviets. ¿Te acuerdas de eliminar el Estado? Había una persona que decía que en Chile tenía que hacer autos eléctricos como hacía Bolivia. O sea, ¿tú te imaginas? Hay un auto eléctrico de Bolivia, un auto eléctrico hecho en Chile 100%. Yo me puedo llegar a matar en esa cuestión. O sea, eso es algo imposible. Entonces, tienen ideas medias delirantes, ¿te fijas? Entonces, claro, cuando uno ve estos tipos de personajes, la verdad es que cuesta mucho poder trabajar y por eso es importante lo que va a pasar en noviembre de este año, en que de una vez por todas esta gente hay que sacarla y poner personas que hayan tenido experiencia laboral, que sepan lo que cuesta ganarse el pan, que hayan tenido hijos, que sepan lo que cuesta mantener una familia, que te quiten a tus hijos. Eso es lo que tenemos que, yo creo que los chilenos tienen que privilegiar y por eso ha agarrado mucha fuerza un eslogan que salió como de las redes sociales, que dice, Kast tenía razón. Porque todas estas cosas que estamos viendo hoy día, José Antonio Kast las dijo hace muchos años. Sí. Entonces se están dando cuenta que en realidad este señor no venía a mentir, dijo la verdad, dijo lo que iba a ocurrir y pasó. ¿Cuál es su evaluación sobre la responsabilidad política del gobierno de Boric en este escándalo? ¿Y qué acciones concretas debería impulsar la oposición para exigir una transparencia mayor y sanciones efectivas? A ver, yo creo que tiene una responsabilidad absolutamente clara. Definitivamente este gobierno, partamos de la base que llegó con esta impronta, como decíamos nosotros, de una moral superior, pero también saltándose el Estado de Derecho. La misma ministra Siches, cuando llegó a hablar del Gualmapu, territorio deliberado, ellos consideraban que ciertas partes del territorio de Chile no podía entrar nuestra policía. Yo hasta el día de hoy a la zona de Temucuicui no entran nuestras Fuerzas Armadas, ¿ya? Y eso es una cuestión que es absolutamente ilógica. Y también ocurre acá en las poblaciones de mi distrito, donde tú no, aquí, si el narcotraficante te deja entrar, tú entras. Si no te deja entrar, no entras. Acá en Quilicura, que se produjo hace un par de semanas un ajuste de cuenta espantoso, dentro de las cosas que salían era que, por ejemplo, el capo de la mafia no permitía los portonazos ni abordazos ahí, nada. Por lo tanto, tacita de leche. Entonces, para que vean, eso es lo que pensaba este gobierno. Este gobierno mantiene zonas del país con ausencia total de la autoridad del Estado. Y obviamente que nosotros hemos ejercido como oposición, como republicanos especialmente, nuestra labor fiscalizadora a través de oficios que no contesta el gobierno ni el presidente de la República, a través de las acusaciones constitucionales, que no queda otra. A nosotros siempre nos dicen, Emilio, oye, pero vamos a perderla. Sí, pero tenemos que hacer la pega. O sea, no porque perdamos una acusación, nosotros no la vamos a presentar o no le vamos a decir a nuestros votantes que nos eligieron, oiga, haga su trabajo. Ahora, evidentemente que siempre ya es complejo estar perdiendo todas las acusaciones constitucionales. Y el caso particular que siempre me dicen a mí, ¿cuándo van a acusar al presidente de la República? Claro, lamentablemente, ser tarado o de repente ser inepto no es causal de acusación constitucional. O sea, andar vociferando por la vida y diciendo mentiras no es causal de acusación constitucional. Pero obviamente que acá tenemos un presidente que no está dispuesto a ejercer su principal rol, que es de exigir rendición de cuentas a sus propias autoridades. O sea, si tú me dices, por ejemplo, que tienes un subsecretario que le va a mentir al Congreso respecto a una ley fundamental donde familias quedan sin trabajo y no pasa nada, significa que no tenemos nada más que hacer. Si tú tienes un presidente de la República que no es capaz de decirle a su ministro de Hacienda, compadre, todas las proyecciones de ingresos de todas las leyes tributarias que usted ha dicho no se cumple ninguna, salvo una, que era para otra cosa, que es un fondo que es una ley, un incentivo tributario pero es para pagar los incendios de Viña del Mar. Pero el resto, ninguna cumple los estándares que ellos mismos impusieron para poder recaudar ingresos. Entonces, Emilio, ahí el presidente de la República no hace nada, está ahí. Imagínate el ministro Montes, un ministro de la vivienda que estaba arriba de una cueva de puros ladrones que le robaban a él, y él sentado en su oficina como si fuera un cardenal viejito.
Y ahí está como Don Pío, el Don Pío de Hammering con Jaime, a lo mejor no se van a acordar de lo que era, pero ahí está el señor, y tú lo ves hablando siempre lo mismo, y no pueden cumplir nunca están inaugurando las casas que se hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero ahí están, ¿te fijas? Y no pasa nada. Entonces, claro, obviamente que tú necesitas un gobierno que primero tenga un liderazgo tal de que diga, sabe que más, señor, usted no me cumplió con esto, usted lleva 2 años mintiendo con los ingresos, yo no puedo entregar el país como lo estoy entregando hoy día, sin fondos soberanos. Me gasté toda la plata en litio, pero si quedaron, creo que quedan $1.000 millones de los $5.000 millones que tuvimos de bonanza en litio en su primer minuto, que todavía no sean capaces de sacar un gramo de litio con esa famosa empresa nacional del litio. Al final tuviste que hacer, este mismo gobierno tuvo que hacer un trato con el yerno de Pinochet, pues imagínense lo que estoy hablando, al final de la ineptitud, de lo pencas que son. Pero entonces, claro, tú me dices, Emilio, ¿qué se puede hacer? Obviamente nosotros levantamos la voz. Mucha gente dice, pero sí, pero basta tuitear, pero no tenemos otra. Porque las leyes que dicen relación con generar más atribuciones o cambiar facultades de algún organismo público o aquellas que irroguen gastos son del presidente de la República. Entonces yo no puedo decir voy a eliminar, por ejemplo, un proyecto de ley mañana que diga vamos a eliminar 5 ministerios. Eso no lo podemos hacer nosotros los republicanos desde el Congreso Nacional. Eso lo tiene que hacer nuestro presidente José Antonio Kast, que cuando llegue al gobierno presente una reforma constitucional, presente una modificación a la ley y empiece a juntar ministerios. Modifique el estatuto administrativo de manera tal de que los buenos funcionarios sean premiados y los malos funcionarios se vayan para la calle. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos tener el gobierno y tener un parlamento que nos defienda, porque también tenemos que ser justos con el presidente Piñera, que no tuvo un parlamento que lo defendiera. O sea, el presidente Piñera lo acusaron constitucionalmente 2 veces, ¿ya? Tenemos ministros que por hacer la pega los acusan constitucionalmente. Acá nosotros lo que estamos acusando constitucionalmente a ministros que no hacen la pega, ¿ya? Ministros como Montes que andan ahí paveando y le roban de la subsecretaria para abajo. O sea, todos los amigos de la subsecretaria tenía todo montado, los seremis, todos amigos, todos listos. Él llegó y le dijeron, es como la estrellita del árbol de Pascua, póngase ahí nomás y usted brille. Claro, y abajo tenía todos los compadres robando, pero es increíble. Entonces, obviamente, que nosotros lo que vamos a necesitar hoy día es que los chilenos digan, basta ya, pues, y traigan un presidente que demuestre que tiene convicción, que tiene pantalones, y sabe que más, la persona que no es capaz de estar a la altura tiene que irse para la casa nomás. Diputado, hablemos un poquito de economía. Tratemos. ¿Cuál es su impresión sobre el gasto público actual del gobierno y su acuerdo de rebaja de gastos que no quedó en la ley del presupuesto? A ver, yo creo que efectivamente este gobierno ha demostrado un despilfarro en el gasto público bastante notable. El Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que la trayectoria del gasto, si bien es cierto, bajó desde que asumió este gobierno producto de que se eliminaron las ayudas que se habían establecido durante la pandemia. Lo que sí ha demostrado es que este gobierno no ha sido capaz de ajustar el gasto que realiza con los ingresos que obtiene. Es decir, como cualquier casa, estamos gastando más de la plata que ganamos, ¿ya? Ese es el primer punto. Y todos los años ha sido igual. Yo he denunciado desde el primer minuto en que llegué al Congreso Nacional en que efectivamente hubo un esfuerzo evidente, pero que al final era lógico, o sea, no podías mantener los IFE ni el gasto tan elevado que existió durante la pandemia, y que se explica de una u otra manera porque teníamos reserva, y en una pandemia está bien que el gobierno se gaste esa plata para una situación excepcional como la pandemia. Yo no cuestiono eso. Lo que yo sí sigo cuestionando es que hoy día nosotros tenemos un gasto extremadamente alto en distintas partidas, y el gobierno y el presidente de la República en particular lo sigue manteniendo. Por ejemplo, ministerios como la cultura, que ya todos decimos está perfecto, tiene que haber cultura, pero creció el año pasado un 50%. Hay ministerios que crecen de una manera increíble sus presupuestos y otros, por ejemplo, como obras públicas, que no ejecutan sus presupuestos. Si tú revisas en general los presupuestos, lo que más se gasta permanentemente es personal de asesoría, gasto corriente en general. Eso se gasta completo. Pero todos los presupuestos... ¿Por qué creció tanto el ítem de cultura? No, mira, en general el presidente es de la idea de que el 1% del PIB se gasta en cultura. Ese es como su sueño, ¿ya? 3.000 millones de dólares más o menos. Entonces, las subvenciones relacionadas, por ejemplo, con todo el aparataje relacionado con la cultura, los museos de la memoria, todas esas payasadas, a todo eso se le sube plata, Fundación Allende, todas estas cosas,
Y los programas que nosotros vemos hoy día de ideología de género, cada cierto tiempo aparecen una charla sobre las cuerpas. Ahí me acuerdo que había el otro día también, el Ministerio de la Cultura patrocinaba una cuestión sobre líderes sociales, apareció un gallo tirando una molotov. Esas cosas aparecen en las redes sociales y ustedes pueden buscarlas nomás. Y todo eso viene con patrocinios y con fondos asignados del Ministerio de la Cultura, están patrocinados. Hay distintas instituciones. Mire, yo en términos generales, cuando yo veo el presupuesto, trato de mantener cierta lógica con, no sé, porque el Centro Cultural Gabriela Mistral, Matucana 100, varias instituciones, pero de repente, claro, yo cada cierto tiempo veo, no sé, pues, vamos a hablar sobre la cultura, no sé, pues, lésbica. Entonces tú decís, ya, pero seguimos gastando plata en esas cosas, ¿te fijas? Y bueno, ¿para qué hablar de ciertas charlas que se hacen en colegio y cosas de ese tipo que los padres, obviamente, que me reclaman y yo digo, pero pucha, salvo levantar alerta, salvo que nosotros, digamos, pidamos cuenta al ministerio, tienen presupuesto para esas cosas, ¿ya? Y esto es así, o sea, y el gobierno, lo que además ha gastado mucho también es en personal. O sea, en Chile hay informes que hablan de altas contrataciones, algunos dicen 100.000 funcionarios, pero yo quiero decir que tal vez esa cifra no es tan así, digamos, yo creo que es un poco menos, pero que ha habido una contratación permanente de gente para el aparato público, lo estamos viendo permanentemente. O sea, si ustedes revisan, hay un artículo de prensa que habla de la cantidad de periodistas que tienen distintos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Energía tenía, no sé, 8 o 10 periodistas, parecía canal de televisión. Entonces, lo que tenemos hoy día en distintos lugares es un gasto en personal alto, ¿ya? Y todo esto en una trayectoria donde los ingresos son bastante más bajos. O sea, en general, ahora iré escuchando que la recaudación del impuesto al lujo dista mucho de lo que esperaba el gobierno. El impuesto de la repatriación de capitales, lo mismo. O sea, hay una cantidad de estimaciones que este gobierno no logra, no es una, pero que tienen implicancias económicas fuertes, tienen implicancias para el presupuesto. Entonces, lo que está pasando hoy día es que gran parte de los ítems presupuestarios, y esto es lo grave a lo mejor de la aprobación de muchas leyes, es que cuando quedan comprometidos por leyes, en la ley de presupuesto el Congreso no las puede bajar, ¿ya? O sea, esos ítems se mantienen. Nosotros durante todo este periodo hemos rechazado el presupuesto del presidente de la República porque no se condice con la realidad de Chile. Siempre crece un 3,5, crece más de lo que crece nuestra economía. Y eso se traduce obviamente en mayor endeudamiento. Eso es así. No es un invento, no es de derecha, no es de izquierda, es un dato. Si tú recibes 2 y te gastas 3, ese 1 tenés que salir a buscarlo afuera. Y ese 1 hoy día nos está costando muchísimo más caro en intereses, nos está costando muchísimo más caro también en costos alternativos, porque finalmente estamos teniendo que pagar más en servir esta deuda, en circunstancias que tampoco vemos los beneficios de ello. Porque si usted me dijera, Emilio, oiga, sí, pero diputado, mire cuántos hospitales se han hecho, cuántos consultorios se han hecho, cuántos jardines infantiles, mire la red de jardines infantiles que deja este gobierno a Chile, y yo me tendría que quedar calladito nomás, ¿te fijas? Pero no es así. No es que tengamos mejores puertos, no es que hayan mejorado nuestras carreteras. Mira, las únicas carreteras que mejoran, ¿sabes cuáles son? Las concesionadas. Y obviamente que todos tenemos una crítica respecto a las carreteras concesionadas, probablemente, ¿ya? Pero si no fuera por eso, no tendríamos ni una obra pública prácticamente. Entonces, o muy poquitas cosas. Entonces, al final, lo que estamos viendo es un gobierno que al final se está fumando la plata solamente en asesoría, en mesas de trabajo, la cantidad de mesas de trabajo, la cantidad de gabinetes pro algo. Ahora se formó una comisión para ver el ausentismo laboral que la formó el ministro Marcel. Pero si usted se fija para atrás, tenemos un gabinete de pro crecimiento y el desempleo está en un 8,7%. O sea, y está parejito, o sea, así. Hizo esta curva desde el año pasado hasta ahora. Entonces, el problema es que al final tenemos mesas de trabajo, comisiones, gabinetes pro algo, pro crecimiento. ¿Pro crecimiento de qué? Si el país no crece muy poquito, crecimiento es muy modesto. El gobierno celebra que bajó un 0,1, que mejoró un 0,2, pero son cuestiones pero muy modestas. Es para un país como Chile que debería estar volando. Y hay proyectos hoy día emposados ahí que están esperando que alguien se le ocurra autorizarlos. ¿Por qué? Porque encontraste una tapita de Coca-Cola, porque tenéis que hacer un jardín tipo, no sé, para proteger a las hormigas. Oye, hay el hospital del cáncer. El hospital del cáncer parado porque tenéis que hacer jardines para proteger a las hormigas,
Están muy preocupados por el tema de los pulmones verdes en Independencia. Independencia es una comuna que los pulmones verdes tenéis que encargárselos al gobernador que haga plaza o al alcalde. Pero ¿cómo le vais a achacar al hospital del cáncer, a los enfermos de cáncer, tener un pulmón verde en Independencia? O sea, es una vergüenza. Eso tiene parado Chile. Lo que tiene parado Chile es la imbecilidad, la idiotez. Sí, digamos las cosas como son. La estupidez es lo que tiene parado este país. No deberíamos estar como estamos, porque somos de todas maneras un mucho mejor país que en comparación con algunos de nuestra región en cuanto a orden, en cuanto a capital humano, pero en realidad esto lo estamos perdiendo si no somos capaces de ponernos de acuerdo en sacar este país adelante como corresponde. Cuando vimos la conformación del gabinete de Gabriel Boric, posiblemente podríamos estar de acuerdo que uno de los mejores nombres que había dentro del pool es el del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha enfrentado críticas por errores de sus proyecciones fiscales, sus discrepancias con las cifras oficiales. Los principales cuestionamientos podríamos decir que incluyen la diversificación del déficit fiscal, los errores de presentación en el Congreso, el fracaso de la repartición de los capitales. ¿Cuál es su opinión de Mario Marcel hoy, que está prácticamente a 9 meses de terminar su mandato? Si es que terminan los 9 meses. Claro. A ver, yo creo que Mario Marcel técnicamente es un buen profesional y yo creo que al final hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Tiene que gastarse todo lo que fuera como corresponde y buscar recursos donde fuera. No le resultó una reforma tributaria espantosa, que afortunadamente se fue rechazada, pero él ha cumplido lo que como empleado le encargó el gobierno del Frente Amplio. O sea, él tenía que gastar la plata y buscar los recursos donde fuera. ¿Y sacar plata de la Corfo también? También, pues sí, ese es el plata del litio. Ese es el plata del litio. O sea, a él le dijeron, usted tiene que gastar la plata. Mire, cuando en el primer presupuesto nosotros logramos una rebaja de gastos, ¿ya? Y él advirtió, y efectivamente es cierto, él advirtió que la presión de gasto iba a significar que iba a tener que buscar recursos de otro lado. O sea, él sabía ya en el año 2022 para el 2023 que se iba a gastar los fondos soberanos. Él lo sabía, lo advirtió, pero como nadie entendió, y es verdad, nadie no entendimos a qué se refería, él como porque ningún gobierno lo había hecho, digamos, se gastó, salvo el gobierno del presidente Piñera, pero por una razón muy obvia, porque estamos en pandemia. Claro. Pero aquí no, la única pandemia que tenemos hoy día es el gobierno de Boric. Es la única enfermedad que está pasando Chile. El único país con 2 pandemias en menos de 10 años. Así es. Bueno, la única pandemia que tenemos hoy día es el gobierno de Boric. Pero él ocupó esos fondos para completar la caja, para cuadrarle la caja. Porque él no rebajó gastos, no dejó de contratar amigos, no, ellos siguieron en la misma lógica. Y el año siguiente había que sacar plata a otro lado. Bueno, Corfo, ENAP. ENAP no había tenido nunca utilidad, tuvo utilidad para adentro. Banco de Estado también. Y todo esto se produjo durante todos estos meses donde desde agosto del 2023 en adelante se empezó a producir ahí, empezaron a sacar los dividendos de NAP, empezaron a sacar todo. Entonces, evidente, él cumplió una orden. Y como sabe manejarse, fue director de presupuesto y sabe perfectamente que el Congreso Nacional no tiene la capacidad, nosotros tenemos una oficina en el Senado, que es la oficina de cumplimiento presupuestario que nos manda información, pero es imposible, nosotros no somos economistas, no tenemos gente dedicada a este tema todos los días, él tiene una dirección completa de presupuesto y se maneja. Entonces, obviamente que en este sentido yo creo que nos engañó a muchos y se pasó de vivo porque sabe cómo hacerlo, pero te dice, no, pues yo les advertí. Claro, pero él sabía dónde iba a sacar la plata. Y hoy día sacó la plata allá de los fondos soberanos, nos queda prácticamente nada. Y el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho desde siempre, hay que recuperar ese fondo. Él dice que no, porque no conviene. Pero claro, pues si seguís gastando como país en guerra, evidentemente que no vas a poder recuperar nunca. Los fondos los fondos del litio, dijo, esto hay que guardarlo. Eso se debe ir completo a rellenar los fondos soberanos. No, pues ahí estaban en Corfo. Y finalmente los ocupó para gasto corriente, porque, insisto, esto no es que se hayan transformado en hospitales, esto no se transformó en cárceles, no se transformó en carreteras nuevas, sino que se transformó en plata para ir al bolsillo de fundaciones, se transformó en sueldos, se transformó en asesoría, en mesas de trabajo, en viajes, en viáticos y en un montón de gastos estúpidos. En eso, el Ministerio de la Seguridad, esa es una idiotez. ¿Alguien me podrá decir que hoy día estamos mucho más seguros que antes?
o siguen baleando a la misma gente, pero la única diferencia es que cambió el vocero. Antes era Carolina Toá, ahora es Luis Cordero. ¿Ah? Si eso es todo el cambio, pero sigue pasando lo mismo. Y ahora yo me pregunto, ¿para qué sirve el Ministerio del Interior? Por ahí anda el ministro Lizalde paseando, yo lo veo paseando en el Congreso, como con la mano en el bolsillo, te fijas, y de repente va como alguna ley a marchar. El Sexpress, la Sexpress, ¿para qué sirve? La Secretaría General de Gobierno, para puro mentir. Ponen una chiquilla y cambian a la ministra Vallejo, ponen a otra chiquilla ahí a mentir todo el día, y es ministerio, pues, Emilio. Entonces, ahí estamos, no han bajado nada, no han hecho ningún esfuerzo. Cuando se fue la ministra de Bienes Nacionales, no fueron capaces de juntar por último 2 ministros. No, al tiro el presidente llamó a algún compadre, algún amigo en la facultad y le dijo, oye, amigo, váyase para allá a trabajar y lo nombro ministro. Un cabrito ahí, barbita, menos de 30 y tantos años, y ahí está de ministro. ¿Te fijas? Entonces, ellos siguen gastando plata igual si no les importa. Ahora se van. Po. De hecho, ayer creo que el presidente estaba como en un show. O sea, ya le da lo mismo, ¿te fijas? Entonces, lo que ha hecho el ministro Marcel finalmente es demostrarnos que de un muy buen economista se transformó a un gran operador político y una persona muy servil a los intereses del gobierno del Frente Amplio. Quiero que hablemos un poco también de la migración, cuál es su opinión sobre las políticas migratorias de este gobierno y lo que yo todavía no entiendo, qué es lo que quiere el presidente Boric con respecto al voto de los extranjeros, que sabemos que ha sido una tradición importante en Chile y ahora parece que quieren hacer cambios. Sí, a ver, este tema del voto del extranjero no es algo menor. Hoy día hay una fuerte polémica por este tema. Sí, perdón, diputado, si me responde la primera sobre las políticas de migración del presidente, del gobierno de Boric, y después vamos al tema de la votación. O sea, mira, la verdad las cosas es que este gobierno no tenía una política migratoria. La política migratoria del Frente Amplio siempre fue abrir las puertas y que básicamente la migración es un derecho. O sea, hoy día en Chile el ingreso migrante no ha bajado y a pesar de lo que dice la ministra Toá, el ingreso no ha bajado, pero lo peor de todo es que las expulsiones también no han aumentado, digamos, y también bajan. Entonces, lo que pasa es que muchos de estos inmigrantes quedan en Chile y se produce un problema no menor relacionado con los beneficios sociales, Emilio. Porque hoy día en Chile el ser migrante es condición de vulnerabilidad y por lo tanto acceden a un rol especial para atenderse en el sistema público de salud, en el sistema educacional de primera infancia, por ejemplo, para acceder a colegios, jardines infantiles, a la cuna. Entonces, eso lo que ha hecho es que posterga la atención de nuestros nacionales, de las personas de los chilenos. Entonces, aquí tenemos un gran drama en que, en definitiva, estas personas llegan a este país y encuentran salud gratis, educación gratis, y en algunos casos incluso, como lo que está pasando en San Antonio, por ejemplo, vivienda gratis. Aquí en Lampa, yo tengo una toma enorme, vivienda gratis, incluso lotean, subarriendan, en Cerrillo, que es otra comuna de mi distrito, espantoso. Hay una toma que debe ser por lo menos 15.000 personas. En Maipú, en la avenida Pajarito, con el camino a Melipilla, ahí tienes una toma que es un barrio completo arriba de la vereda. Y el alcalde no ha sido capaz de dar los decretos de demolición y de dejárselo al ministro del Interior y que los saque ahí por respetar a sus vecinos. De hecho, el alcalde de Maipú, una figura muy presidenciable, hacía actividades con estas personas cuando era candidato. Ahora que es alcalde se le olvidó todo eso. Ahora él va y saca 4 palos y lleva toda la tele, aquí estamos sacando gente, mentira. Ahí está esa toma espantosa, al lado de los vecinos de Maipú, donde imagínate las aguas servidas, toda la cuestión, ¿cómo será esa paisa? Con ayuda municipal. ¿Ah? Obviamente hay que ir a vacunarlos, hay que llevarles ayuda, cuando ahora la lluvia en un rato más, cuando empieza a llover, hay que partir con plata el municipio para allá, en vez de ir a ayudar a los vecinos, que se ayuden en el sector de Rinconada, o para el sector de la Farfa, no, hay que ir para allá, a ayudar a todos estos ilegales. Bueno, eso está pasando en Chile, y por lo tanto, claro, las políticas migratorias de acá es que no hay. De hecho, tienes un director de migraciones que era el principal instigador de los recursos de protección para que las expulsiones del presidente Sebastián Piñera no se pudieran realizar. Eso es así. Ahí lo tienes tú trabajando en el servicio de migración. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos hoy día de que esto se controle? Y de que se controle en serio.
porque para que se controle en serio necesitáis tener mucho valor y mucha convicción. Es primero, cerrar la frontera, que es lo que ha dicho José Antonio Caz, y segundo, lo que tienes que hacer acá es a todas estas personas decirle, compadre, se acabó su jardín infantil, tiene que atenderse en salud, compadre, lo lamento, salvo la urgencia, el resto, para afuera. Pero el problema es que hay muchas personas que vienen, que tienen incluso enfermedades que nosotros no teníamos, tuberculosis. Han habido brotes de tuberculosis en Chile, que está una enfermedad absolutamente extinta en nuestro país. Bueno, ha habido brotes de tuberculosis. Pues. Eso pasa cuando tú tienes autoridades que creen que pueden disponer del país y abrir la ventana en el norte, pero el problema es que las situaciones dramáticas ocurren en los centros urbanos y la gente, Emilio, no se viene por la cordillera hasta Santiago, se viene por la autopista. Y dime una cosa, ¿dónde están siendo paradas estas personas en las distintas aduanas que nosotros conocemos en la segunda región, en la tercera región? ¿Dónde están los controles para pedir carnet de identidad? Y si no hay carnet de identidad, se detienen a las personas inmediatamente y se devuelven para la frontera hasta que alguien los venga a buscar o se quieran ir solitos. Eso es lo que hay que hacer. Y yo espero que en un gobierno nuestro eso se haga, definitivamente, porque esto ya no da para más. Bueno, yo también presenté, me invitó a patrocinar un proyecto el diputado Gaspar Rivas sobre cambiar el tema de la nacionalidad. Emilio, no podemos seguir teniendo el sistema de que el que nace en Chile es chileno. Eso ya no se puede hacer. Porque esta gente está cruzando para acá, tiene la guagua en Chile y listo, ahí sonaste. Porque tampoco puedes sacar, porque esa guagua es chilena. Y por lo tanto no puedes sacar a esta persona de Chile porque su hijo es chileno. Y al final, listo. Reunificación familiar y tenéis que tener al tiro, te quedaste clavado con este inmigrante ilegal que entró por la ventana a nuestro país. Eso también lo tenemos que cambiar porque también hay una voz. Y pasando también al tema del voto, claro, yo prefiero que voten los chilenos, evidentemente. A mí me parece que lo razonable es que el voto de las elecciones nacionales lo hagan los chilenos, pero hay un problema, hay un matiz, sí, Emilio, que hoy día la modificación del artículo 14, hacerla en año electoral, a mí no me gusta. Yo siento que ese tema es como aprovechamiento político porque a algún sector le conviene o no. Hoy día los que están hinchando de una manera impresionante, perdón el chilenismo, son la gente de izquierda, que ahora son todos patriotas, vienen como cantan el himno nacional del Congreso, y todos tienen banderas, Uy, pero digamos, el patriotismo que tiene la izquierda hoy día, y después de que andan con banderas negras, quemaban la bandera, se sacaban hasta el traste de la bandera, perdóname, pero eso lo vimos nosotros en los actos de la Convención Constitucional. Bueno, ahora son súper patriotas, entonces están hablando que el voto tiene que ser de los chilenos, que hasta cuándo. Bueno, pero resulta que es porque les conviene, sino un sentimiento patriota de verdad, porque si fuera un sentimiento patriota de verdad, estarían con la misma fuerza preocupados de que los jardines infantiles, la sala cuna, la atención de salud, no se le diera a los inmigrantes ilegales y se le diera con preferencia a los chilenos. Cambiando de tema, yendo a lo mejor en cierta medida a un tema que se junta con el tema también de la migración. Vamos a hablar un poquito de delincuencia, ¿qué le parece? El gobierno del presidente Boric dice que Chile ha experimentado un aumento en la percepción de la inseguridad, aunque las cifras oficiales muestran una estabilización e incluso una leve disminución en algunos índices delictivos, según ellos. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo sacan estas cifras y de dónde salen? Porque la opinión pública tiene una percepción completamente diferente y ellos dicen que es eso, es simplemente una percepción. A ver, lo que pasa es lo siguiente. En términos generales, ¿cómo se mide esto? Sobre la base de denuncias, querellas y ese tipo de cosas. Lo que ha pasado es que efectivamente, aparentemente, hay algunos delitos que han ido bajando, ¿ya? Pero han bajado lo que baja en el fondo es su manifestación en la denuncia, ¿ya? O en las querellas. Pero la violencia de los delitos no ha bajado para nada. Hay otros que han cambiado también, ¿ya? Entonces, este tema de la percepción, yo lo he escuchado en muchos gobiernos como para defenderse, oye, no, mira, en este sector hay muchas menos denuncias y por lo tanto han bajado los delitos. Pero no es así, porque cuando tú tienes una sociedad que percibe miedo, es una sociedad que no avanza. Y ahí podemos volver a los temas que ya conversamos recién relacionados con el desarrollo económico y las posibilidades que tiene Chile de poder salir adelante. Hoy día, Emilio, en Chile, en nuestras poblaciones, la gente a las 6 de la tarde se encierra, hoy, en horario invierno, y a las 7 de la tarde en horario verano. Te lo digo así, claro.
Ayer estuve con una señora acá, María Eugenia, en Colina, que es el aniversario 129 de mi querida comuna, donde yo además vivo y soy diputado. Eh, Me decía que ella vivía en un sector que se llama Los Secos, donde tiene a los lados un narcotraficante al lado, un narcotraficante en la casa al lado, al frente y al frente. Ella es como una islita ahí. Y me dijo que con mucho miedo la otra vez se quedó sin pan y tuvo que salir a las 6:30. Y por suerte se encontró con una persona que andaba buscando una caja de cine y fueron juntos. Pero el mismo panadero le dijo, ¿pero qué está haciendo acá, señora? Ella a las 6 de la tarde está encerrada en su casa. Y si se queda sin pan, tiene que salir aterrada para que no le pase nada. Eso pasa hoy día en Chile. Entonces, cuando yo escucho al ministro de Seguridad que debería estar trabajando en el INE, ¿eh? En el Instituto Nacional de Estadística, porque lo único que hacen ellos es medir, ¿ya? Y no hacerse cargo del problema. Cuando yo escucho hablar esto de la percepción, me da rabia, porque francamente, la percepción no es, aquí no es una percepción como al aire, si yo tengo la percepción de que me va a ir bien. Esto no es así, porque la percepción lamentablemente le costó la vida a un vecino mío, que lo mataron, un ciudadano francés, que lo mataron menores de edad. Eso no es percepción, eso lo asesinaron. Los baleados todos los fines de semana no son percepción, están baleados en la calle. Entonces, todos los fines de semana tenemos 8, 9, 10 muertos a balazos en la calle o con un ajuste de cuenta, y eso no es percepción. O sea, la percepción de los vecinos acá en Quilicura, de la población Valle de la Luna, o lo que está pasando en la San Luis, en Maipú, o lo que está pasando en Pudahuel, bueno, en Lampa, en todos lados. En Lampa no es percepción las fiestas que hacen los gallos disparando, si eso velo en internet, Emilio. Eso no es percepción. Entonces, es una falta de respeto de este gobierno inepto que además de no ser capaz de poder de enfrentar con firmeza a los delincuentes, además se burlan y son crueles con los chilenos que estamos sufriendo. Diputado, ¿cuáles serían algunos puntos o soluciones concretas que propone el Partido Republicano para los ciudadanos para reforzar las policías como Carabineros y la PDI? Bueno, José Antonio Kast ha sido muy claro con el tema del apoyo político que tienen que tener nuestras Fuerzas Armadas. O sea, él lo dijo ya en febrero, vengan por mí. O sea, eso es un apoyo fundamental. Nuestras Fuerzas Armadas tienen las capacidades, tienen entrenamiento, el equipamiento se le puede ir entregando, pero ellos no van a actuar hasta que haya un gobierno que les dé el respaldo. Porque finalmente, por ejemplo, volviendo al tema del delegado presidencial con los hechos del Estadio Colo-Colo, hoy día los únicos que están siendo procesados son los carabineros que participaron en los operativos. Ninguna autoridad política está procesada. Ojo, ninguno de los responsables de autorizar eso están en este momento en los tribunales. ¿Quiénes? Los carabineros. Entonces, hoy día muchos carabineros dicen, yo no prefiero ni llegar a una flagrancia, porque capaz que le disparo al delincuente y voy a terminar yo sentado donde el fiscal. ¿Te fijas? Entonces, ahí está ese primer problema. Lo segundo es que nosotros tenemos que construir cárceles. Y tenemos que construir cárceles para meter presos a quienes, y ahí está, esto es la parte fundamental, a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones criminales. Hoy día hay que fortalecer la figura de la asociación ilícita, ¿ya? Hoy día la asociación ilícita no tiene una pena tan alta, hay que ponerle penas más altas de manera tal de que, en verdad, cualquier persona que pertenezca a una asociación ilícita, aunque sea el compadre que va a comprar la Coca-Cola a la esquina, esté preso por pertenecer a la asociación ilícita, tal como lo hicieron en El Salvador, que fue la manera que encontraron para decir, ¿sabes qué más? Hoy día, si yo persigo a una persona por robarse un paquete de salchicha o por robarse una Coca-Cola, probablemente va a terminar en la calle. Pero si logro determinar que esta persona pertenece a una asociación criminal, va a estar 20 años preso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que mandarle una señal a la gente de que vamos a construir una cárcel de alta seguridad como la que tiene El Salvador y vamos a empezar de inmediato a segregar presos para ir buscando a los presos de alta peligrosidad que estén en un lado, a otros presos en otros sectores, a hacer la segregación interna, uniformes nuevos. Se acabó el tema, se acabó la visita conyugal, que la familia, no, un condenado a 40 años de cadena perpetua, esas son las personas que han cometido los crímenes más horrorosos. Y ese no tiene nunca más derecho a tener un contacto con el exterior, salvo tener derecho a tener alimentación, salud y abrigo, básicamente, para que no se muera de frío. Pero él está castigado. Hoy día
Tú vas a las cárceles y tienen esto una cuestión que se llama los venusterios, donde se juntan la pareja con el compadre, ven la familia, se quedan ahí jugando cacho. No, esto se acabó. Una persona que se encuentra detenida está presa y el régimen tiene que cambiar para que los delincuentes sepan que no pueden seguir usando las cárceles como oficina o como call center para llevar a la gente para robarle con sus tarjetas de crédito, y tampoco entiendan que estar en la cárcel es como ellos dicen, me voy de vacaciones. No pueden ser unas vacaciones, es un castigo. ¿Se podría revisar también el sistema garantista que existe en estos momentos en Chile? Yo creo que sí, yo creo que mira, yo creo que ese es un tema que es súper importante. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conversar con un abogado norteamericano que ha trabajado en varios países del mundo respecto a este tema. Y acá él me comentó algo que yo creo que vamos a conversarlo en su minuto del programa de gobierno, pero que es de largo aliento, porque el problema que hoy día existe es que nuestro sistema penal es una mezcla entre un sistema inquisitivo y acusatorio, ¿ya? Nosotros ¿Ya? antiguamente teníamos un juez que investigaba, ¿ya? Y determinamos después de un tiempo en que no era justo que el que juzgaba además fuera el investigador, ¿ya? Y por lo tanto se creó esta figura del fiscal. Y el fiscal es el que investiga y el juez el que juzga, ¿ya? En términos generales. Pero el problema es que quedó como una figura mezclada del antiguo juez inquisitivo que, si bien es cierto, hoy día no es el que falla, le traslada esta facultad al fiscal, pero el fiscal investiga. Y ahí está el tema. El fiscal no debería investigar por sí solo, por así decirlo, sino que el fiscal los que debieran investigar son las policías. Muchas veces nosotros escuchamos que hoy faltan fiscales, faltan fiscales. No, faltan policías, faltan investigadores. Y el fiscal lo que tiene que hacer como buen abogado es recibir información de la investigación y que con esa investigación le permita tener un juicio, le permita tener una causa. Hoy día lo que hacemos es que el fiscal es el que se le ocurre investigar. Voy a interceptarle el teléfono a este, voy a pedir la cuenta corriente para allá. Entonces, ya, y manda la PDI, oficio, investiga este, oficio, investiga este otro, intercepta acá, haga aquella. Eso debería ser la misma policía. Investiguen ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer. Y finalmente el fiscal debe decir, a ver, ¿qué necesitáis tú? No, necesito abrir una cuenta bancaria, necesito poder interceptar un teléfono, necesito allanar un lugar. Ok, y el fiscal va y se consigue la orden. Pero los que le tienen que armar, por así decirlo, todo en la carpeta investigativa son las policías. O sea, el fiscal hoy tiene un rol que es muy importante, o sea, es muy, interfiere mucho en la investigación. Y ahí yo creo que hay un error. Yo creo que hoy día nosotros deberíamos avanzar hacia un sistema en que el fiscal tenga la posibilidad de poder dirigir más investigaciones, o tener bajo su jurisdicción algunas investigaciones, pero que sean las policías las que estén robustas, y sean capaces de ellas de entregar la información a los fiscales. Es una opinión personal esta en todo caso. Yo creo que es un tema que da para mucha discusión y ahí está el drama. Interesante en todo caso lo que usted plantea. Que ahí está el drama. El problema es que cuando ya ahí se van a empezar a meter las universidades, porque este tema garantista está en la Escuela de los Derechos Humanos del Mundo. Entonces, imagínate lo que va a significar esto. Aquí esto va a ser una discusión espantosa. Por esa razón, a mí me parece interesante el punto. Yo lo conversaba con este abogado de que me encantaría a lo mejor en algún minuto contactarlo para poder trabajar en cosas de ese tipo, pero yo soy súper concreto con mis cuestiones. Y creo que hoy día la situación en Chile no da como para tener una discusión académica de ese nivel, ¿ya? Creo que hoy día los ciudadanos lo estamos pasando muy mal, ¿ya? La gente está viendo con demasiado miedo como para darse el tiempo de tener una discusión filosófica acerca de cómo tiene que ser el procedimiento penal inquisitivo, acusatorio, no. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es cárcel, compadre, 20 años preso de una asociación criminal, carabineros empoderados, muy empoderados, con un presidente de la República haciendo la pega y un ministerio y un ministerio ahora de la seguridad, que mira la cuestión. Pero bueno, si vamos a tener un ministerio de seguridad, un ministerio de seguridad dando cuenta, no contando muertos, sino que dando cuenta de cómo está desbaratando el crimen organizado. Eso es lo que nosotros necesitamos, cerrando fronteras. Diciendo a los bolivianos que no le vamos a aguantar más que nos mande gente para acá, sino los camiones que van desde nuestros puertos para allá van a ser absolutamente revisados y se va a acabar esta payasada. Si esto no puede ser esta invasión que tenemos en este país. Entonces, todo eso requiere un liderazgo.
no requiere leyes, ¿ah? Algunas leyes por ahí, por allá, a lo mejor para apurar cárcel y cosas así, pero en verdad no requiere leyes, requiere convicción, requiere valentía, y al menos yo estoy convencido de que cualquier persona que me está viendo, si compara los candidatos que hoy día existen y dice quién es el que pone la firma para hacer lo que estoy diciendo, yo le aseguro que en su cabeza va a decir José Antonio Kast. No es Carolina Toá, no es Evelyn Matei, es José Antonio Kast. Bueno, usted está colocando el tema sobre la mesa y yo voy a recoger el guante. Estamos a fines de mayo, las elecciones presidenciales dicen que están partiendo, pero yo creo que, siendo sincero, ya partieron. Y me gustaría comenzar este pequeño bloque que tengo de hablar sobre las elecciones presidenciales mostrándole una foto. Después de 17 meses, hemos llegado a esta imagen en la cual se ve que bajo una encuesta en particular, bastante creíble, mucho más que otras, hemos logrado ver por primera vez, como digo, después de 17 meses, a José Antonio Kast alcanzar a Evelyn Matei. Debo reconocer que en algunas encuestas, como la de Mayol, que no me acuerdo cómo se llama su institución, él estaba incluso hablando de que Kaiser estaba arriba de Matei. Pero bueno, nos vamos a enfocar en esta, que nos está diciendo que hay un empate entre Evelyn Matei y José Antonio Kast por primera vez dentro de este escenario de elecciones presidenciales 2025. ¿Qué pensamiento tiene usted cuando ve esto después de 17 meses de liderazgo de la candidata Matei? A ver, ¿qué siento yo? Siento que esto siempre iba a ocurrir así, digamos. A ver, José Antonio Kast lleva trabajando mucho tiempo y nosotros los republicanos somos parte de un proyecto que es era mucho más largo que una encuesta en particular, que un tema en particular. Mira, yo cuando llegué al Congreso, José Antonio siempre nos decía, esto es una maratón. Aquí nosotros tenemos que tener un ritmo y ser muy constante y muy coherente. Para José Antonio la coherencia y la convicción son fundamentales, Emilio. Entonces, por esa razón, si tú ves los discursos de José Antonio, él no ha cambiado nada de lo que dijo, lo que ha dicho siempre, ¿ya? Y ese liderazgo, yo creo que los chilenos lo están notando. Te comentaba hace un rato lo de Kast, tenía razón. José Antonio en este hashtag, o hay un grupo que creo que se llama Kast tenía razón, está diciendo solamente las cosas que constató en su minuto y nunca cambió. Nunca vas a encontrar un video de José Antonio Kast diciendo en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y después hacer una cosa nada que ver. O sea, eso nunca lo ha dicho José Antonio Kast, nunca ha estado al vaivén de las encuestas. Y por lo tanto, lo que estamos viendo acá es solamente la manifestación de lo que ha sido un trabajo serio y un trabajo silencioso, muchas veces incomprendido, muy atacado, pero también muy valorado en la interna por muchos chilenos que nos acompañan diariamente. Nosotros hemos sido sumamente críticos de proyectos que son muy, a lo mejor, muy publicitariamente muy atractivos, por ejemplo el tema de las 40 horas, pero en un país en que la productividad está paralizada, tú no puedes tener 40 horas. O sea, el foco tiene que estar al revés. Uno puede querer buscarlo como un objetivo y por lo tanto buscar incentivos para que las empresas adhieran a 40 horas a través de incentivos en productividad. Eso es lo que nosotros queríamos. Pero imponer la productividad por decreto no corresponde. Los sueldos mínimos sobre 500.000 pesos. Todas las pymes están pidiendo subsidios para poder pagar ese sueldo mínimo. ¿Qué te revela eso? Te revela que la economía no es capaz de pagarla. Y al final, porque ¿a quién contratas por menos del sueldo mínimo? Al inmigrante ilegal. Al inmigrante ilegal está dispuesto a trabajar en Chile por menos del sueldo mínimo. Entonces creaste informalidad, que hoy día está casi bordeando el 30% de nuestra economía. Una cuestión insólita, increíble. Yo me acuerdo que, perdón, este es un paréntesis, yo me acuerdo que mi señora trabajaba en una empresa, de una multinacional, y me decía que cuando se comparaban en otros países, su canal de venta eran supermercados, retail, Prebunic, te fijas, todas esas cosas.
En otros países no, pues, ferias libres, la calle, grandes bodegas. Bueno, así estamos acá. Después de un tiempo yo seguí trabajando y me dijo, bueno, hoy día también yo estoy vendiendo a gente que va que vender en la feria, va que vender en la calle, va que vender allá. Bueno, para que hablar de cómo se roban las cremas y todas las cosas, pero eso te quiero decir que nuestra economía, de tener una economía de primer mundo, nos hemos ido transformando cada vez más en un mercadillo, en un gran bazar, en ese tipo de cosas que hoy día vemos en distintos sectores de nuestros barrios. Entonces, lo que está pasando al final es que la gente premia esta coherencia, en que hemos dicho las cosas como son. Nos opusimos a la reforma previsional no porque no queramos que haya buenas pensiones, es porque nos parece injusto que se gasten la plata, por ejemplo, en licencias médicas fraudulentas y obliguen, y obligan a los chilenos a prestarle un 1,5% de su cotización a un Estado que no sabemos si te lo va a devolver. Si hoy día este Estado, por ejemplo, no tiene plata para devolverle nada a nadie. ¿Te fijas? Estamos con suerte cumpliendo con nuestra deuda externa, pero ahora tenemos otra deuda interna con los propios cotizantes, que ni siquiera está reconocida en las grandes cuentas nacionales. Cuando se reconozca esa deuda en las cuentas nacionales, ahí vamos a tener claridad de con cuánto nos dejó endeudado el gobierno de Boric y que se pasó la regla fiscal, que es un 45% del producto para endeudarse, porque también esa deuda que tiene con los cotizantes debe ser reconocida, pero no está reconocida. Eso te demuestra también la intencionalidad que tiene el gobierno izquierda al final de no pagarla. Bueno, y que los mismos personeros del Frente Amplio ya han señalado su voluntad de que este monto pase a reparto y no te lo devuelvan nunca. Esas son las cosas que nosotros hemos hecho y la gente, yo creo que con el tiempo ha ido valorando. Mira, ¿sabéis qué más? Cuando yo estoy frente a un republicano, sé a qué tenerme. Cuando yo estoy frente a un republicano, sé lo que me va a decir y sé lo que va a votar. No va a votar otra cosa. No le va a dar por cambiar porque hoy día está ya lloviendo y vota de otro modo. Los republicanos siempre hemos sido de una sola línea. Siempre hemos sido firmes, siempre firmes en nuestras convicciones. No movemos ni un milímetro, no porque no nos interese llegar a acuerdos, nos interesan los buenos acuerdos. En eso trabajamos permanentemente nosotros, y de hecho en mis funciones, como tú ahí comentabas, en la Comisión de Salud y otras, yo siempre estoy proponiendo alternativas para poder llegar a un buen entendimiento, pero siempre poniendo de lado el sentido común y la lógica, ¿ya? No las cuestiones panfletarias, no las cuestiones partidistas, no lo que le hace mal a Chile. Como por ejemplo, que lo hemos visto recién, este fraccionamiento, fraccionamiento de ley de pesca, por ejemplo, estas cuotas en el sur mentirosas que finalmente terminaron costándole empleos a los chilenos. Diputado, ¿usted cree que llegamos a un punto de inflexión entre Matei y Kast? A ver, yo creo que queda mucho. Esta es una carrera todavía bastante larga, llevamos poco tiempo y probablemente se van a ir dando otros fenómenos y alzas o bajas, pero nosotros, eso más que una foto o un dato, digamos, de repente para satisfacer como un cierto morbo político, ¿te fijáis? Como para comentar y que le sirve mucho más a los comentaristas. Nosotros estamos más centrados en entregar una propuesta seria al país y que permita sacarnos y recuperar nuestra paz. Al final es eso, o sea, las encuestas son algo interesante, nos podemos entretener conversando mucho de ello, pero creo que hoy día lo que necesitan los chilenos mucho más son propuestas que se centren en sus problemas. El tema de la lista de espera es dramático. O sea, lo que está pasando hoy día, más de 3 millones de personas esperando una consulta. Consulta. O sea, 3 millones de consultas ahí parados, ¿te fijas? Gente que esperando una operación, que finalmente o se muere o la tiene que hacer a punta completada extra sistema. Ahí tienes una situación que para mí es mucho más dramática y mucho más relevante hacerme cargo que a lo mejor de cuánto es la encuesta, de que si este va o no va a primaria. Mira, por ejemplo, lo que hacer lo patético. Hoy día yo quiero ver más rato cómo fue. Había un debate de los candidatos de la primaria y el oficialismo. ¿Pero quién va a ir a votar esa cuestión? Si este gobierno tiene la escoba. Son los más radicalizados, los más, digamos, comprometidos con la causa de los compañeros. Pero el resto, la gente está en su casa aterrada. La gente está viendo si pierde o no pierde su trabajo. Las mujeres, que siempre se habla tanto de las mujeres, y todas las mujeres no tienen mejores condiciones laborales, ¿ya? Este gobierno feminista. Y probablemente muchas chilenas no tienen con quién dejar cuidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque el cupo se lo ganó una inmigrante ilegal.
Entonces, ahí tú ves que hoy día las preocupaciones que tienen los chilenos, y bueno, y eso cierra toda esta cuestión, que a las 6 de la tarde tienes que estar en tu casa si no te matan. Entonces, obviamente, que los grandes problemas de Chile no son las encuestas. Nosotros vamos a seguir trabajando con convicción en las propuestas que vamos presentando permanentemente todas las semanas en distintos temas. Por ejemplo, contribuciones. Uy, pero ¿cómo hablan de las contribuciones? Bueno, la gente hoy día está agobiada por las contribuciones, especialmente de la gente, los adultos mayores. Esos son temas que ha puesto José Antonio Kast. Cuando hablamos del tema de la natalidad, José Antonio Kast. Cuando hablamos de lista de espera, José Antonio Kast. Delincuencia cero, José Antonio Kast. Alivio para las pymes. Nosotros, antes de la operación renta, propusimos, por ejemplo, tener un mes ¿cómo se llama? Correr la operación, la operación renta, ¿cómo se llama? Que no les cobraran los impuestos a aquellas empresas que el Estado tuviera deudas todavía con las pymes, por ejemplo. No puede ser posible que el Estado te cobre los impuestos y más encima te debe. Pero mira que, pero si eso, y esa cuestión es de lógica. O sea, no es que aquí hoy la Romero se puso ultraderechista, pues Emilio. O sea, que lo evidente, si el Estado te debe plata, no te puede cobrar impuestos. Es súper simple. Pero eso no es una propuesta de la ultraderecha, como diría Fernando Villegas. No, es una propuesta de sentido común. Eso es lo que está diciendo José Antonio acá. Acá no estamos inventando la rueda, estamos poniendo realmente el foco donde corresponde, en los chilenos, en solucionar su problema. Aquí nosotros no estamos metiendo en ideología de nada. El proteger a la familia, el que los padres, el que el padre pueda oponerse a que hormonicen un hijo. Nosotros aprobamos antes de que comenzara la semana distrital una conclusión, una comisión investigadora espantosa respecto a la hormonización de nuestros niños, que están ocurriendo en Chile a vista y paciencia del gobierno, con plata del gobierno. Y resulta que hubo, por ejemplo, gente de centro derecha como Evópolis que votaron en contra de esas conclusiones, pues. Entonces, ustedes comprenderán que hoy día nosotros tenemos que salir a defender con mucha fuerza y con mucha firmeza los valores que son superiores a la ideología. Aquí estamos defendiendo la familia, estamos defendiendo el emprendimiento, estamos defendiendo la seguridad, estamos defendiendo la libertad. Y por eso lo decimos con tanta fuerza, estimado, que yo creo que José Antonio Kast va a seguir subiendo, la gente va a seguir valorando lo que, como te decía, que Kast tenía razón, y ve en su bancada parlamentaria la manifestación misma de esa coherencia. Nosotros no estamos hablando, aquí no actuamos por las encuestas, nosotros actuamos por principio, actuamos por el bien de Chile y creemos que todo lo que hemos dicho relacionado con economía, relacionado con los temas de familia y todo, se ha ido cumpliendo. Diputado, ¿usted va a la reelección? Así es, tengo muchas ganas de seguir representando a mi distrito. Quedan muchos desafíos, hay que representar a la gente de acá. La gente de acá no puede estar abandonada, especialmente cuando vemos que sus temas de seguridad, aquí la migración es espantosa y lamentablemente nosotros vemos que por lo menos desde el lado de la izquierda la gente que está acá no va a poner el énfasis en recuperar nuestros barrios o nuestras comunas para los chilenos, especialmente los inmigrantes, de los inmigrantes ilegales. Entonces, aquí alguien tiene que venir a representar a nuestros vecinos, lo mismo que en materia de seguridad. Si en materia de seguridad nosotros necesitamos ponernos bien rojos, po, y para eso vamos a tener que ser bien valientes en cómo vamos a actuar, po. Porque acuérdense de mí, Emilio, lo que va a hacer cuando nos empecemos a poner duros en las cárceles. Uy, los derechos humanos. Ay, la gente, los pobrecitos, no podemos estigmatizar la pobreza. Si eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿quién va a estar ahí? Yo creo que los vecinos de mi distrito tienen en mí a una persona que nos defiende en eso y que pone en primer término a los propios trabajadores, a los propios, al trabajo. Yo todos los discursos, cuando por ejemplo veo que comienza el reajuste de los funcionarios del sector público, les pregunto, ¿qué ganan mis vecinos? ¿Qué gana el vecino de alguna de mis comunas que se levanta temprano a trabajar y que cuando va a pedirle algo al Estado, lo tramita? ¿Qué gana? ¿Qué gana hoy día? Por ejemplo, se sube el sueldo mínimo de nuevo. El sueldo mínimo, ¿cuánta gente que está buscando trabajo hoy día sigue quedando fuera? ¿Y cuántas pymes nos van a quedar sin la posibilidad de pagar eso? Y la inflación. Y que algunos me dicen, no, es que las grandes empresas, pues no, pero las grandes empresas, ¿sabe lo que hace, Emilio? Y usted sabe, usted vive en un país desarrollado,
automatiza. O sea, no, ya a mí me tocó hace un tiempo, digo, bueno, una cuestión básica, para que la gente solamente vea que es cierto lo que digo. ¿Cuántas cajas hoy día automáticas hay versus las cajas donde había una cajera en un supermercado, por ejemplo? Hoy día ya nadie le pesa la fruta, hay una pesa que te pesa solo. Ya nadie te pesa, ya no te pesa ni prácticamente ni la carne. Prácticamente no te pesa ni jamón, nada de esas cosas, la panadería para qué hablar. Estoy poniendo un ejemplo de los supermercados, pero en cualquier centro comercial que tú vayas, hoy día ya no hay una persona que te cobra el ticket, hay una cajita, hay una cuestión automática. Ese es un trabajador menos, o 2 trabajadores menos que antes en esa pega, y así se automatiza, me sale muy caro, ya pues, automatizo. Entonces, y el problema es que tampoco ha mejorado, ya también dentro de los temas que tú conversas en tu canal acá, tampoco se ha mejorado se ha complejizado o se han mejorado los currículums de las personas en sus estudios. Seguimos sacando una mano de obra para el siglo XX en circunstancias que hoy día los desafíos son muy distintos que los que habían antes. Inteligencia artificial, automatización, son otras las destrezas que necesitan los niños. Y en nuestros colegios, especialmente en mi distrito, siguen saliendo niños que no están preparados para el siglo XXI. Y las pegas que muchos que hoy día se están postulando, la verdad es que no sé si los currículos profesionales se cumplen. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ese es el gran drama. Diputado, quiero agradecer su tiempo para estar aquí con nosotros en el Monedero Lleno. Agustín Romero, diputado de la República de Chile, republicano, y obviamente los dejo invitados a todos ustedes a la próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Estuvo muy entretenido, así que quedaron muchas preguntas pendientes, así es que probablemente lo vamos a tener que invitar para las respuestas que quedaron ahí por hacerse. Sí, que no sea la última. Un gusto. Muchas gracias, diputado. Que esté bien. Chao, chao.